tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Hice un juramento y lo he confirmado, que acataré tus rectos juicios. Señor, es mucho lo que he sufrido, dame vida conforme a tu palabra. Señor, acepta la ofrenda que brota de mis labios, enséñame tus juicios. Mi vida pende de un hilo, pero no me olvido de tu ley. Los impíos me han tendido una trampa, pero no me aparto de tus preceptos. Tus estatutos son mi herencia permanente, son el regocijo de mi corazón. Inclino mi corazón a cumplir tus decretos para siempre y hasta el fin. Señor, gracias por tu palabra, que me enseña cómo es tu palabra la que me sostiene y sustenta en medio de cada situación, y es la guía para mi diario caminar. Recibe esta expresión, Señor, de adoración que elevamos en ese reconocimiento de quién eres y lo que haces. Acerquémonos por favor al Salmo 119, 105, ya lo hemos leído, no volveremos a leerlo, entonces allí ya usted lo puede tener. Por favor, acérquese para que abra su Biblia, para que pueda tener claro de qué estamos hablando. El Salmo 119, lo decíamos en su momento, es toda una exaltación a la palabra del Señor, es un precioso salmo. Todo gira en torno al valor de la palabra del Señor. El Salmo 119 está dividido como en párrafos, y esos párrafos forman un acróstico, son preciosos. Como figura literaria es una hermosura. Y una cosa importante de ese acróstico como figura literaria, al ser el mensaje central la palabra del Señor, esa exaltación a la palabra del Señor, y usar como figura ese acróstico donde cada párrafo tiene 8 versículos y cada versículo en el idioma original es un acróstico con el alefato hebreo, y cada párrafo está compuesto de 8 versículos y cada versículo inicia con la misma letra, con la letra que corresponde al alefato. Por ejemplo, el párrafo que nos corresponde hoy inicia con la letra Nun, de tal manera, Nun es como la N, digámoslo para nosotros, pero no es el mismo carácter, para que no nos confundamos. De tal manera que en el idioma original todos los versículos, los 8 versículos que acabamos de leer del Salmo 119, 105 al 112, inician con la misma letra. Es precioso esa composición. El trabajo debe haber sido una cosa fuertísima, pero no estamos acá para admirar el trabajo o el esfuerzo que hizo el salmista. Y esto no lo digo como una curiosidad, sino para informarles o compartirles algo. Parece ser que esa dinámica que toma el salmista pretende comunicarnos a nosotros que la Biblia es completa. Es completa. El hecho de que la escritura, de que ese Salmo 119, donde se está mostrando y se está exaltando la palabra del Señor, y usa esa figura del acróstico, de ese alefato en su totalidad, todas las letras del alefato hebreo, nos habla de que la palabra del Señor es completa, es plena, no le falta nada. Desde ahí uno comienza a sentirse desafiado. A la palabra de Dios no le falta nada. Entonces la palabra del Señor es algo vital para mí, es algo vital. Y usted comienza a leer ese salmo, inicia con la expresión bienaventurado, con un llamado, con algo que todos nosotros anhelamos. Nosotros nos gastamos la vida buscando ser felices. Nosotros nos gastamos la vida, invertiríamos lo que fuera necesario para buscarla y encontrar la felicidad. Pero cuando nos acercamos a la Escritura, nos damos cuenta que el ser humano, desde el capítulo 1, Salmo 1, se nos está diciendo bienaventurado el varón. Bienaventurado el varón. ¿Sí? Y el Salmo 119 inicia hablando de bienaventurado, feliz, muy feliz, dichoso, felicísimo. Y uno piensa, bueno, pero qué felicidad hay en la Biblia si en la Biblia uno no encuentra sino prohibiciones.
Esa es la lectura errada de la Escritura, precisamente. Esa es la lectura errada de la Escritura. Es la lectura que tenemos nosotros de la Escritura, y lo decíamos en el Salmo 1 cuando pasábamos por allí, y es que la Escritura no es un mundo de prohibiciones, y por eso el Salmo 1 puede decir que en la ley del Señor está su delicia y medita en ella de día y de noche. ¿Por qué puede decir eso? Porque para la Escritura no es una legislación como la Constitución de Colombia, no, es la enseñanza del Señor, es lo que nos orienta, lo que nos sirve de pauta. Nosotros muchas veces estamos caminando y mirando qué puerta tocar, dónde voy, qué hacer, cómo administrar la vida, qué hacer frente a esto. La Escritura es la voz de Dios para nosotros que andamos perdidos en tantas oportunidades, si acaso no siempre, en tantas oportunidades y decisiones. Esa puerta, esa lámpara, haciendo alusión al texto que nos corresponde hoy, esa lámpara que nos va a guiar a nosotros. Y la Escritura es esa luz verdadera. Y entendiendo algo acá como parte de este inicio, es que Cristo en el Nuevo Testamento es la palabra de Dios encarnada. Entonces, cuando pensamos en la Escritura, que la palabra de Dios es esa luz verdadera, también debemos pensar que Jesús, que es la palabra encarnada, es la luz verdadera. Y hago alusión a esto porque debe venir a nosotros, cuando pensamos en esto de la luz, esta expresión del Evangelio de Juan, capítulo 3, cuando el Señor Jesús está compartiendo con Nicodemo y le va a decir, va como parte de lo que está allí en ese discurso, en ese diálogo, no solamente con Nicodemo, sino que parece ser que es después de que ha terminado con Nicodemo que se involucra esta otra parte de la conversación y dice, esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo, pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz, porque sus hechos eran perversos, pues todo el que hace lo malo aborrece la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras queden al descubierto. En cambio, el que practica la verdad se acerca a la luz para que se vea claramente que ha hecho sus obras en obediencia a Dios. Está hablando de Jesús, que ha venido, que es esa verdadera luz, ¿sí? Tener un encuentro con el Evangelio para nosotros es entrar en un tremendo choque, ¿sí? Es un tremendo choque. ¿Por qué? Porque nosotros andábamos en tinieblas. Todos nosotros, los seres humanos, andan en tinieblas. Y cuando nosotros llegamos al Evangelio tuvimos un choque. No sé si ha tenido usted la experiencia de salir de un cuarto oscuro y chocarse con un esplendor de luz, o luego de estar encerrado en un cuarto oscuro salir a la luz del día, lo que eso genera en la visión. Eso genera como que uno tiende como a quedar impactado, y esa luz a uno le impide hasta poder ver, porque los ojos se han acoplado a esa situación de oscuridad, que ahora encontrarse con ese esplendor de luz es un tremendo choque. Creo que eso es lo que genera ese encuentro con el Evangelio, y el Señor Jesús lo ha dicho en Juan capítulo 3, y hoy vamos a hablar de la palabra de Dios como luz. Y recuerde que Jesús es la palabra encarnada, y lo que nos va a decir el Evangelio es que los seres humanos no quisieron venir a la luz y no quisieron vivir bajo la luz. ¿Por qué? Porque vivir bajo la luz es vivir en comunión con Dios, y vivir en comunión con Dios de alguna manera no, en todo el sentido, es romper con muchas situaciones de nosotros, romper y chocar con muchos de nuestros pensamientos, romper y chocar con muchas de nuestras actitudes, romper y chocar con mucho de lo que nosotros pensamos, hacemos, planeamos, con nuestros principios. Es chocar con eso. Y por eso a veces es mejor vivir bajo la oscuridad, porque nos evitamos ese choque. Pero lo cierto es que no venir a la luz es inclinarnos a las tinieblas, e inclinarnos a las tinieblas, como lo dice el Evangelio de Juan, es vivir esa condenación, porque el texto va a ser muy claro. Esta es la causa de la condenación, que la luz vino al mundo y nosotros no corrimos a ella. Pero nosotros que hemos llegado al Evangelio, ese Evangelio nos ha dado claridad, y hemos decidido
salir de ese momento, de ese lugar. Por la gracia de Dios ha sido posible salir de ese lugar. Pero el ser humano, algunos seres humanos, han decidido permanecer en tinieblas. Han decidido permanecer en tinieblas. Y han decidido sostenerse en ese lugar. Y el ser humano ha cambiado la luz por las tinieblas. Prefiere vivir la mentira a la verdad. Eso es preferible para el ser humano. Vivir la mentira a la verdad. Y eso es lo que está en juego. La mentira y la verdad. Preferimos vivir una mentira en la que, por un desprecio a Dios, que a veces no tiene mucho fundamento, pero por un desprecio a Dios preferimos vivir en nuestra mentira. Y así nos pasa a todos o así le sucede al ser humano cuando rechaza al Señor. Pero al venir al Señor, la palabra del Señor se convierte en luz para nosotros. Es esa luz verdadera. Es esa luz verdadera. Es ese manual que nos va a decir a nosotros cómo debemos orientar a la palabra de Dios. Es más que un manual de instrucciones acerca de cómo manejar un equipo. Es más que eso. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es la luz verdadera. La palabra de Dios es la voz de Dios, es la enseñanza del Señor. Es lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Y ese versículo 105, del que estamos haciendo introducción, va a decir: tu palabra es lámpara a mis pies, o es una luz en mi sendero. Luz para caminar. Ese versículo 105 nos dice: es luz para caminar. Es una lámpara, es un destello de luz. Es un destello de luz. Y cuando usa la palabra luz en esa segunda línea, es un resplandor que ilumina ese camino por donde nosotros debemos transitar. Y va a decirnos entonces que esa palabra, la palabra de Dios, es esa luz que nosotros necesitamos, y nos da la palabra de Dios ese resplandor que nosotros necesitamos para saber qué es el siguiente paso, por dónde nosotros debemos caminar. El propósito de la Escritura a la luz de ese primer versículo al que nos estamos acercando es alumbrar nuestros pies. Cuando nosotros tenemos una lámpara, pues alumbramos hacia el piso para mirar qué es el paso que nosotros vamos a dar. El propósito de esa palabra es alumbrar nuestros pies, qué es el paso que nosotros vamos a dar. Y estamos en una expresión de fe, y una fe en la palabra del Señor, como lo dice el Salmo 1. Bienaventurado que el varón que medita en la ley del Señor. Eso es una expresión de fe, de confianza en Dios, de que esa enseñanza es la que nos guía a nosotros y nos orienta. Es la que nos saca de esa condición de tiniebla y nos lleva a esa condición de luz. Nos lleva a esa condición de luz. Cuando nos acerca al Nuevo Testamento, a un texto, por ejemplo, como 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4. Lo voy a leer. Segunda carta de Corintios capítulo 4, versículo 4. Dice así: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Dios de este siglo ha cegado para que no vean la luz. Estamos hablando de que la Escritura tiene un propósito, y el propósito es iluminar nuestros pies. Es una lámpara que irradia una luz, un esplendor de luz, para dirigirnos a nosotros en qué es el paso que debemos dar. Por eso la insistencia de un desafío como el 2021. Este plan de lectura en el que estamos. Iniciamos, por ejemplo, con 30 días de la mano con Jesús. Ahora pasamos a aprendiendo a orar con los salmos, y ahora estamos en Job, la fe en conflicto. Una experiencia de caminar con la palabra del Señor y dejar que sea la Escritura la que nos ilumine y nos vaya dando esa pauta, porque es lámpara que tiene un esplendor que nos va a indicar qué es el camino que debemos seguir. No se concibe desde la Escritura una iglesia, un creyente, un discípulo del Señor que no camina con la palabra del Señor
a la luz de la palabra del Señor, porque es ella la que le delimita el camino, es ella la que le traza la ruta a seguir, es ella la que le dice, le aconseja, le orienta, le encamina. Y por eso es la insistencia del Salmo 119 y ese Salmo 1 y ese Salmo 19, el que hacíamos mención también a través del canto, nos están insistiendo en el valor de la Escritura. Y acá, cuando llegamos al 2 de Corintios, que es el texto que les estoy citando, versículo 4, nos dice que este mundo, el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los incrédulos para que no vean la luz del glorioso Evangelio de Cristo. Recuerde que esa luz siempre está asociada con comunión con Dios. Esa luz siempre está asociada y representa esa comunión con Dios. El Dios de este siglo ha cegado las mentes de las personas. Ha cegado para que no vean la luz del Evangelio. Ha cegado. Y por eso el apóstol Pablo va a decir que nosotros debemos orar para que caiga esa venda y puedan ver la luz del Evangelio. Porque no habrá otra manera en cómo puedan ellos encaminar sus pasos y no hay otra manera en cómo nosotros podamos enrutar nuestros pasos. La voluntad de Dios no es algo que calibramos o más o menos sospechamos. Yo sospecho, yo tengo la idea, yo tengo como que el pálpito. No, esto no es de pálpitos, esto no es de sospecha, esto no es de estadísticas. No, es que al 5%, al 10%, al 50%, al 90%, al 98%, al 99% de los cristianos que toman esta decisión les va de esta manera. No, esto no es de estadísticas. Esto no es de estadística, es de dirección de Dios para la vida. Y tu vida es tan particular que necesita esa iluminación de la palabra del Señor para esa situación particular que estés viviendo o estás viviendo, y el Señor encamina tus pasos. Esa expresión de ese primer versículo, 105, da la idea de una linterna que debe enfocarse a los pies. Enfocarse a los pies. Enfocarse a los pies. Hay algunas linternas que son como de alto impacto, que uno las enfocaría como hacia adelante y que te permiten tener, como cuando uno va en el vehículo, entonces hay unas luces bajas, unas intermedias y otras altas. Y esas altas pues te dan un panorama más amplio. Lo que nos está diciendo la Escritura es que estas luces van enfocadas hacia el piso y van como iluminando ese paso a paso. Van iluminando ese paso a paso. Al punto que lo que nos está queriendo como comunicar es que el texto me está forzando a vivir un día a día en dependencia de la palabra del Señor. Un día a día. ¿Qué es lo que el Señor quiere que hoy decidas? ¿Qué es lo que el Señor quiere que hoy hagas? Nosotros a veces quisiéramos ver qué va a acontecer dentro de 10, 15, 20 años o qué va a pasar a la vuelta del próximo mes. Y quisiéramos que la Escritura, no, y el texto nos está diciendo, mira, la Biblia se enfoca, te ilumina ese paso que vas a dar hoy. Y por eso se convierte en una expresión de fe, porque es hoy, confiando en que ese paso que doy hoy te está guiando hacia ese gran propósito, hacia esa gran meta a la cual Dios quiere llevarte. Es un pequeño paso que estás dando en dirección hacia esa gran meta a la que Dios te conduce. Pero es un acto de fe, porque no estamos viendo dónde está ubicada la meta, pero estamos seguros que ese Dios que inspiró esa palabra nos está guiando en ese paso a paso, nos está orientando en ese paso a paso, nos está dando la pauta en ese paso a paso. Y quizá no vemos el precipicio que hay a 3 pasos adelante o 5 pasos adelante, en el riesgo que tienen algunas de las decisiones que nosotros tomamos. Pero yo no lo veo, pero el Señor sí. ¿Y qué es lo que debo hacer? Dejarme guiar en ese día a día, en ese día a día, dejarme guiar por esa palabra del Señor, dejarme guiar. Y eso es parte de lo que el Señor nos está comunicando en ese versículo 105, en ese versículo inicial de este párrafo. Cuando nosotros tomamos decisiones sin consultar a Dios, nos estamos exponiendo al fracaso. Nos estamos exponiendo al fracaso. Pero cuando nosotros nos exponemos a la luz de la palabra, cuando nosotros nos exponemos
a la luz de esa lámpara que ilumina nuestros pies, para saber qué paso es el que vamos a dar, que está allí apuntando ese camino para darnos la garantía de que ese paso que vamos a dar es hacia un terreno firme. Y aplicamos en obediencia lo que ese libro, lo que la palabra del Señor nos dice, entonces nosotros podemos estar seguros. Pero necesitamos un acto de fe. Y ese acto de fe es lanzarnos en una obediencia a esa palabra. Nosotros somos muy ansiosos. Y somos muy ansiosos porque nosotros queremos ver es el día de mañana. ¿Y qué va a pasar el día de mañana? Y Dios nos está diciendo, y cuando meditaba en esta parte de hoy, vino a mi mente este texto del Señor Jesús en el Evangelio de Mateo. Cuando el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo les dice lo siguiente. Regálenme un segundo, los ubico acá para que podamos encontrarlo con facilidad. Mateo, porque no lo tenía, solamente lo había pensado, pero no tengo la cita en mente, pero sí es Mateo capítulo 6, y es un texto muy conocido por todos. Se dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. Nosotros queremos resolver el problema de mañana, de pasado mañana, el que vamos a tener el mes entrante, porque somos muy ansiosos, qué va a pasar. Y lo que nos está diciendo el texto es: la guía que tienes es para hoy. Ese problema, y es que es un salto de confianza. En ese mismo pasaje, en Mateo capítulo 6, acabo de leer Mateo capítulo 6, versículos 33 y 34. Mateo 6, 33 y 34. En ese mismo pasaje, recuerde que el Señor Jesús les viene hablando acerca de, es el sermón de la montaña, y les dice: ¿por qué se preocupan? Y en ese contexto de por qué se preocupan, les va a decir: el Padre Celestial sabe que ustedes la necesitan. ¿De qué se preocupan? Si tenemos un Padre Celestial. Y este pasaje está puesto después del Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro nos está diciendo lo mismo, que cuando oremos no seamos como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tienen necesidad. Y nos dice: Padre Nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo debemos acercarnos nosotros a orar? ¿Cómo debemos orar? Con confianza. Pero la ansiedad a veces nos hace unas jugadas impresionantes, porque somos tan ansiosos que queremos resolverlo todo. No, necesito ya que toda mi vida esté resuelta. Y Dios te dice: no. Y creo que aquí el libro de Job va a jugar un papel importantísimo, porque cuando uno se acerca al libro de Job, si usted ya vio los videitos que le envié como introducción al libro de Job, y si no los ha visto, por favor, véase los videos y léase los dos artículos, que son fáciles de leer y fáciles de ver, muy cortos los dos videos. Usted se dará cuenta que Job no obtiene respuesta de todas las preguntas que él está formulando. Y usted dice: es que Dios no tiene las respuestas. Será cuando usted lee todo el libro, los 42 capítulos. En una oportunidad tuve un espacio para estar compartiendo el libro de Job. Entonces también hicimos un ejercicio, pero hace algún tiempo, los miércoles en la iglesia lo hicimos. Uno se da cuenta que Dios no le responde todas las preguntas a Job, pero lo que sí hace Dios es mostrarle a Job quién es Él, quién es el carácter. Job termina convencido del carácter del Señor, de su fidelidad, de su bondad, de su soberanía. De hecho, muchas exposiciones sobre el libro de Job hablan de la soberanía del Señor. Y creo que es muy acertado esa dinámica, esa expresión, la soberanía del Señor. Cuando nosotros clavamos nuestra mirada al piso, guiados por esa lumbrera que nos dice que es el paso que debo dar hoy. No, Señor, es que yo quiero saber qué va a pasar dentro de 10 días. Él te va a decir: no, cada día tiene su propio afán. Vive el día de hoy. No, pero yo quiero saberlo. No, deja la ansiedad. Es un acto de confianza, de fe, de certeza. Da el paso que tienes que dar hoy.
suficiente con este paso. Es un desafío. Este paso que tienes que dar hoy es todo un desafío. Lánzate en este desafío. ¿Por qué? Porque esa palabra nos alumbra, nos va orientando. Está el Salmo 32:8, que es un precioso salmo. 32:8, que dice: el Señor dice, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Entonces uno lee ese versículo y uno aplaude y uno dice, aleluya, uy, qué bien, qué bien. No, pero eso no es para aplaudir solamente. Eso no es para decir qué bien, para decir un hurra. No, es que el Señor no está esperando pompa, no está esperando que yo me haga como allí con unas y me ponga a bailar ahí con unas. No, eso no es lo que el Señor está esperando. El Señor está esperando que incorpores esto a la vida. O sea, el Señor te está diciendo allí muy claramente, 32:8, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Listo, vive a partir de eso. El Señor no necesita que lo aplaudas. El Señor lo que quiere es que comiences a vivir a la luz de eso. Salmo 105, 119, 105. Lámpara es. Salmo 100, lámpara es. Lámpara es. Recuerde, allí, clavado en nuestros pies, está la palabra del Señor iluminando nuestros pasos, iluminando nuestro camino. Ese paso que debo dar hoy. No el paso que debo dar mañana, ni en 10 días, ni en 20 días. El paso que debo dar hoy. Ese es el paso que me está iluminando. Tu palabra es una lámpara a mis pies. Hoy. Y hoy necesito saber qué es lo que debo hacer. Hoy. El Evangelio a nosotros nos ilumina, nos alumbra, nos enseña qué es lo que debes andar. Nos está guiando a nosotros permanentemente. La palabra es el instrumento que Dios usa para guiarnos a nosotros. Es la palabra de Dios. No es otro. Por favor, no vaya a otra fuente a buscar. No vaya a otra fuente. No vaya a otro lugar. Es la palabra del Señor. No hay oráculos. ¿Sí? Como en las películas antiguas, que no, el oráculo, la persona que te trae como el mensaje de la deidad, que te trae allí la revelación. No hay oráculos. Es la palabra del Señor, es la que te guía. No es que yo estoy esperando el oráculo. No. La palabra del Señor es la que te guía. Allí está. Y a partir de ahí, no nos vamos a detener en cada versículo como lo hemos hecho en este primer versículo. Solamente quiero darle como una pauta para que usted se detenga a estudiar esta porción de la Escritura. Y ese versículo 106, que está allí, ya habiendo iniciado con esta pauta, que nos está diciendo, tu palabra es una lámpara a mis pies, una luz en mi sendero. Esa es la palabra. Allí me está diciendo qué es lo que hoy debo hacer. Y vamos a ese versículo 106 y dice, hice un juramento y acataré. ¿Usted sí ve el compromiso del salmista frente a esa palabra? El compromiso del salmista frente a esa palabra. ¿Cuál es el compromiso del salmista frente a esa palabra? Aquí está escrito. Hice un juramento, primera línea. Segunda línea, que acataré. Acataré. Voy a asumir. O sea, tu palabra es eso. Frente a esa realidad de tu palabra, ¿qué es lo que debo hacer? Lealtad a Dios y compromiso hasta el final. Lealtad a Dios y compromiso hasta el final. Pero ¿cuándo es que nosotros hacemos esos compromisos con Dios? Cuando estamos en las malas. Señor, si tú me ayudas, te prometo que yo haré tal cosa. Creo que usted se está metiendo en líos y yo me he metido en líos cuando comenzamos a prometerle a Dios cosas así como tan a la ligera, ¿sí? Nos metemos en fuertes líos. Y nos metemos en fuertes líos porque nosotros andamos prometiendo cosas que no estamos como tan dispuestos a cumplir. Solamente que la fuerza de la necesidad nos lleva como a hacer esas promesas falsas, ¿sí? Que no son reales, son falsas, solamente son
promesitas ahí de papel, dando evidencia que en realidad la palabra del ser humano pesa muy poco. Y nosotros que somos tan expertos para criticar a los políticos, pues yo creo que no solamente de nuestro país, sino todos los políticos están como en una zona de tanto descrédito frente a su palabra, que todo lo que nos dicen ya estamos nosotros diciendo, no, pues, no le puede creer nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque la palabra de políticos, la palabra de un político en campaña es lo más iluso, ponernos a creer en eso. Lo mismo creo que pasa con nosotros. Las promesas y palabras de un creyente cuando está en un momento de crisis es lo más Una cosa que la Escritura nos va a invitar constantemente es que los cristianos deben tener un comportamiento firme a la luz de la palabra. Firme a la luz de la palabra. En un tiempo en el que nosotros vivimos, en el que la palabra no vale nada. No vale nada la palabra. El Señor nos invita a nosotros a ser serios frente a lo que nosotros prometemos. Serios frente a lo que prometemos. Y usted va a decir, no, sí, yo tenía toda la intención. No, usted tiene todas las excusas para decir que no ha cumplido. Pero delante del Señor, el que no cumple, no cumple. Eso conmigo, pues cualquier promesa que usted me haya quebrantado a mí, pues yo le debo creer todo lo que usted me dice, porque ¿qué más hago? Pero delante del Señor, usted cumple, cúmplelo. Si cumple, porque cuidado. Es lo que dice Eclesiastés con relación a este cuento. Esto de andar prometiendo ahí con esa ligereza con la que nosotros andamos, le andamos prometiendo al Señor. Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 y 5. Cuando hagas un voto es una promesa. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo. Porque a Dios no le agradan los necios. Los necios son los que hablan sin pensar. Cumple tus votos. Ahora, no, usted dice, ay sí, es que se me chispoteó. Hablé sin pensar. No. Cuando digo necio que habla sin pensar es que está llevado por el momento tan emocional que está viviendo. Entonces se promete a Dios cielo y tierra para ver si logra como chantajear a Dios y logra sacarle a Dios alguna buena tajada. Eso es como cuando uno le quiere como un permiso del papá. Cuando uno era adolescente o niño o adolescente y uno quería un permiso del papá, uno ese día se comportaba la más maravilla, de lo mejor que uno podía, y uno era el hijo pues el mejor de los hijos, ¿sí? El más maravilloso de los hijos, ¿sí? Y uno le dice, no, papá, es que yo ya decidí volverme una persona responsable. De aquí en adelante seguiré así. Y claro, después venía el viajado. No, papá, es que necesito una plática porque voy bueno, primero si me da el permiso para ir a un paseíto. Y lo otro es que necesito una plática para ir al paseíto. Es que voy con la novia. Ah, ya entendí. Creo que a veces nos la jugamos así con Dios. A ver si logramos como tenerle ganarnos alguna bendición. Entonces el texto dice, cumple tus votos, versículo 5. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. Cuidado. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y por eso el salmista dice, dado que tu palabra es eso, lo que yo debo hacer, dado que tu palabra es eso, lo que yo voy a hacer es, hago un juramento de que acataré. Sí, es una constante. Acataré. El versículo 107 dice, en esa expresión, iluminado por ese versículo 105, dice, el Señor es mucho lo que he sufrido. Dame vida conforme a tu palabra. Cuando leía ese versículo, yo no le veía como la hilación, y le daba vueltas. ¿Qué es lo que el Señor quiere comunicar allí? ¿Por qué inserta ese versículo allí? Y creo que ese versículo
iluminado por el Salmo 105, porque él está expresando de que está sufriendo y está viviendo un momento muy difícil. Y dice, dame vida conforme a tu palabra. Creo que es una contemplación de Dios. Es una contemplación del Señor soberano. Ese Dios soberano que tanto los salmos nos van a describir. Una contemplación de ese Dios soberano, en el que nada se ha salido de las manos del Señor. Nada se ha salido. Y por eso le dice, he sufrido mucho, y no le está pidiendo que lo saque del problema. ¿Por qué? Porque hay una contemplación, una realidad para el salmista, es que Dios es soberano. Y si Dios me tiene sumido en esta crisis, es por algo. ¿Qué es lo que querrá el Señor? ¿A dónde me quiere llevar? Entonces lo que necesita es dame vida conforme a tu palabra. Lo que necesito es que tu palabra siga iluminando mi camino para yo tener la certeza de que voy por el camino correcto en medio de esto que estoy viviendo. Eso es lo que el salmista le está pidiendo a Dios. En medio de esto que estoy viviendo, tan difícil, que resulta tan complejo para mí, lo que necesito es tu palabra. Lumbrera es a mis pies tu palabra. Lo que necesito es tu palabra guiándome. Lo que necesito es tu palabra iluminando mi camino. En ese día a día. No en ese ¿cuándo será que salgo de este problema? No, eso no es lo que está diciendo el salmista. El salmista dice, en medio de lo que estoy sufriendo, me lanzo a tus manos confiando que tú eres el soberano y lo que necesito es una iluminación. Dame luz, ¿qué es el paso que debo dar hoy? No sé cuándo voy a salir de esto, pero necesito hoy saber qué es el paso que debo dar. ¿Qué es el paso? Y es así como el Señor se vuelve provisión a través de su palabra en medio de la prueba. Y no le está diciendo el salmista cuándo va a terminar la prueba. Le está diciendo el salmista, o el salmista le está pidiendo a Dios que por favor le dé vida conforme a su palabra, le oriente. En el versículo 108 dice, Señor, acepta la ofrenda que brota de mis labios, enséñame tus juicios. Acepta y enséñame. El salmista todavía tenía algo que tributarle a Dios. Y el salmista está viviendo un momento difícil. Y está pensando todavía tiene algo que tributarle a Dios. ¿Sí? A veces en medio de los problemas lo que esperamos es que Dios nos dé. Y aquí el salmista no está esperando, no está jugando con una retribución. Señor, voy a hacer esto, a ver si logro comprarte. Y así como el permiso que le pedíamos al papá, el ejemplo que les ponía hace un momento, el adolescente que ese día se comporta de la mejor manera, el papá habla y el niño, y corríamos a obedecer. Y era solamente, sus palabras eran, aquí está, dígame qué necesita, aquí estoy, ¿a dónde hay que ir? Mijo, hay que ir, si 5 veces hay que ir a la tienda, al lugar o al supermercado, 5 veces voy. En un día ordinario iría una vez a regañadientes, la segunda iría, la tercera me haría el de, pero no, ¿por qué me manda a comprar todo de una vez? A la cuarta, a la quinta, pero no, como tenemos el interés, entonces. Y después de la quinta le preguntamos, si necesita una cesta, me dice que allá voy, no se preocupe, si necesita la cesta, allá voy, dígame nomás, que allá voy las veces que usted necesite. Y el salmista dice, no es eso. No es lo que uno percibe en el salmista. Lo que uno percibe en el salmista es que él todavía tiene algo que tributarle al Señor. Y mire lo que va a colocar en esa palabra, en ese versículo cuando dice, enséñame tus juicios. Se muestra tan enseñable. Y recuerda que la palabra tiene muchos sinónimos en el Salmo 119. Cuando habla de juicios, habla de estatutos y todo esto son palabras que son sinónimas para hacer referencia a la palabra del Señor. Y lo que el salmista le está diciendo no es líbrame, sino enséñame tu palabra. ¿Qué es lo que necesito aprender en esto que estoy viviendo? Que hoy no he aprendido. ¿Y cómo lo voy a aprender? Lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Así lo voy a aprender. Y el versículo 109 dice, mi vida pende de un hilo, pero no me olvido de tu ley. ¡Qué desafío! Mi vida pende de un hilo. O sea, estoy al borde. Al borde. Esa sería la excusa
para quebrantarlo todo. Esa sería la excusa para quebrantarlo todo. Y él va a decir, no, esa no es la excusa para quebrantarlo todo. Esta es la oportunidad para decirte, no me olvido de tu ley. Firme. Y el salmista no sabe si se va a solucionar su problema. Firme. Uno de nuestros peligros en medio de las luchas, de las tensiones, es que nos volvemos olvidadizos con mucha frecuencia en medio de las crisis, y luego las crisis, no, pero es que no aguantaba la situación y me tocó hacer tal cosa. Entonces el fin justifica los medios, porque es que mi vida pende de un hilo. El fin justifica los medios. ¿Dónde está tu confianza en Dios? ¿Dónde está mi confianza en Dios? ¿El fin justifica los medios? ¿Seguro? Cuidado. Lámpara es a mis pies tu palabra. Dios es oportuno para socorrernos. Es oportuno para socorrernos. Versículo 110. Los impíos me han tendido una trampa, pero no me aparto de tus preceptos. El salmista se ve como una presa, y en medio de los enemigos que se están poniendo como trampas por todos lados. El lazo del cazador está ahí nomás, ahí nomás, en las narices del mismo salmista. Y hay trampas de todo tipo, a la luz de lo que nos expresa el salmista, hay trampas de todo tipo. Pero para el salmista es algo claro: lo que me puede librar a mí de caer en la trampa del cazador es: lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Eso es lo que me libra a mí. Por eso dice, no me aparto. Hoy. Y usted tratando de iluminar hacia adelante, y lo que necesita es ver hoy qué debe hacer. ¿Por qué? Porque hoy, usted mirando hacia adelante, ¡tum!, cayó en la trampa que usted no esperaba. Por ponerse a mirar hacia, en 2 meses, ¿dónde estaré? En 2 meses, ¿dónde estaré? Y no te diste cuenta que hoy caíste en una trampa, en un foso. No me aparto de tus preceptos. Volvemos al Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Ese versículo 111. Tus estatutos son mi herencia permanente, son el regocijo de mi corazón. Tus estatutos son mi herencia. ¿Qué es una herencia? Una herencia se goza, y por eso dice el regocijo de mi corazón. Porque ¿qué es lo que necesita el salmista? Dirección. Recuerda que les decía que la Biblia, la palabra de Dios, Cristo es la palabra encarnada de Dios. El creyente, el discípulo, se goza en el Señor, se goza en Cristo, porque entiende qué es lo que tiene en Cristo, se regocija por lo que tiene en Cristo. ¿Y qué tenemos en Cristo? En Romanos capítulo 8, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les llegan a bien. Sí, solamente en Romanos 8, usted podrá mirar los otros textos. Romanos 8 dice, ¿y qué nos podrá separar del amor de Dios? Versículo 1, versículo 28, y ahí en los versículos 30. Ahí está, Romanos capítulo 8. No hay condenación para los que están en Cristo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Y quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Qué profunda seguridad tenemos. Y por eso el salmista se regocijaba en eso. Pues que Cristo para él, para nosotros los creyentes del Nuevo Testamento, Cristo es la palabra que ilumina. Y por eso termina el versículo 112 diciendo, inclino mi corazón a cumplir tus decretos para siempre y hasta el fin. Y para él es muy claro. Para el salmista no es un asunto de que, no, esto es una manera de comprarme el favor de Dios. Voy a tirármela aquí como con una perla piadosa. ¿Sí?
¿Cuál sería la mejor perla piadosa que le puedo tirar aquí a Dios? Señor, inclino mi corazón a cumplir tus decretos para siempre y hasta el fin, Señor. Discurso de político en campaña, ¿no? No, creo que el salmo no suena como discurso de político en campaña. Suena como un creyente doblegado delante del Señor, reconociendo su necesidad, así, y reconociendo la dependencia de esa palabra. ¿Hacia quién me estoy inclinando hoy? ¿Hacia quién me inclino? ¿Hacia qué estoy inclinando mi corazón? Lo que uno percibe en este salmista, solamente en esta porción, no estamos mirando todo el Salmo 119, en esta porción, es que el salmista tiene un corazón íntegro y está jurando lealtad al Señor. Y está jurándole lealtad a un Dios que es fiel a su palabra y a su pueblo y a su pacto. Y usted dice, ¿qué seguridad tengo yo de que Dios es fiel? Si no te basta lo que dice toda la Escritura, por lo menos quédate entonces con lo que dicen los salmos. Hombres y mujeres que peregrinaron esos 150 salmos nos dan cuenta de que Dios es fiel a su palabra. Te invito para que te acerques al Señor y caminemos de la mano del Señor con Él. Que esta sea una oportunidad para decirle, lámpara es a mis pies tu palabra. Cierra sus ojos, incline su rostro y adoremos al Señor. Señor, gracias por tu palabra, por el desafío que representa para nosotros pensar en que lámpara es a mis pies tu palabra. Gracias, Señor. En un momento, Señor, como el que podemos estar viviendo como nación, la humanidad, Señor, lo que vive hoy la humanidad. En un momento, Señor, como el que estamos viviendo, en el que la necesidad, Señor, nuestra es apremiante. Hoy lo que necesitamos, Señor, es entender que tu palabra es lámpara, Señor, a nuestros pies. Ilumina, Señor, nuestro peregrinar. Ayúdanos a todos, los que estamos hoy acá, los que estarán viendo, Señor, este video luego de su edición. Gracias, Señor. Los que posteriormente estarán participando, Señor, de este momento de adoración a ti. Permíteles también, Señor, a ellos poder disfrutar, Señor, de tu palabra. Poder convencernos, Señor, de la necesidad, de la imperiosa necesidad de tu palabra, como lumbrera a nuestros pies. Estamos delante de ti, Señor, rogando que tu gracia, amor y misericordia nos sustente, dirija, que tu palabra siga iluminando nuestros pasos. Ayúdanos a manejar la ansiedad, Señor, ese deseo de poder controlarlo todo y entender, Señor, que no podemos. Nos cuesta mucho, Señor, porque es un acto de fe lanzarnos a ti. Estamos delante de ti y es en acción de gracia que te hemos orado. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Me alegra mucho poder haber estado con ustedes este tiempo. A ver, yo veo quienes están por acá escribiendo, que yo veía el chat se va moviendo y no tengo la oportunidad de leerlo, pero ahí veo que varias personas estaban escribiendo. Señor, un abrazo para todos mis hermanos, bendiciones y que la bondad de Dios me les acompañe y dirija en todo.